Esto es El taller del pintor, alegoría real, determinante de una fase de 7 años de mi vida artística y moral. Óleo sobre lienzo, Gustave Courbet. Les doy la bienvenida una semana más y también hay que decir que, se lo conoce como el estudio o alegoría real a este cuadro de Courbet. ¿Por qué elegí esta obra? Ya me empiezo a sonreír porque me encanta, la verdad. En principio por el título. El título fue puesto por el mismo Courbet, Hay cosas muy interesantes con Courbet y es que tenemos mucha documentación. Él escribía mucho con sus amigos y contaba sus procesos creativos. ¿Por qué digo por el título? Primero porque dice alegoría real. No es un oxímoron, pero es bastante contrapuesto a pensar la realidad y la alegoría. O sea, una alegoría es una abstracción. Eso por un lado. Después porque habla de un periodo de 7 años de su vida. Y por otro lado, porque esa vida refiere a lo artístico y a lo moral. ¿Qué significa? Que en este cuadro hay mucha cosa para leer y que hay personajes reales, pero está todo montado en una suerte de ficción. Entonces ahí Courbet, puso un desafío que yo creo, ya me voy anticipando, que lo logró. Ustedes saben que si hay algo que le gustaba a Courbet a través de escribirse en realismo, que un poco fue el creador en realidad, tenía que ver con provocar. Era un tipo que le gustaba la polémica, Courbet. Pero antes de meternos de lleno en la personalidad de Courbet, vamos a meternos de lleno en este cuadro, porque eso nos va a permitir tocar todos los temas. Hay una luz bastante tenue, bastante difusa, que entra desde la derecha, ilumina todo el sector derecho y va hasta la espalda de la modelo, donde están los personajes centrales. Sin embargo, el cuadro sigue siendo bastante oscuro, no es una luz potente. Y esto un poco tiene que ver muy probablemente con la técnica de Courbet. Él generalmente le daba una imprimación de color oscuro, de negro a sus lienzos antes de realizar el cuadro. Esa es la preparación que él hacía. Y esto, claro, brinda mucha opacidad, mucha oscuridad. Con lo cual, por más que él luego use matices mucho más claros, siempre tiene esa sensación de atmósfera, ¿no? Un poco opresiva, oscura. Y esta atmósfera también está dada, y ya lo hablamos cuando hablamos previamente de Courbet, un poco por su forma de aplicar el color. Courbet, olvídense de los detalles, él estaba como absolutamente en contra de cualquier detalle. Hasta incluso yo creo que le gustaba pintar de una manera torpe, lo hacía a propósito Courbet, no es que no tenía técnica, pero él se ven las pinceladas, usaba espátula, usaba los dedos, casi como Turner, ¿no? Que usaba las uñas para pintar. Lo que pasa es que Turner no lo hacía porque quería a propósito pintar de una manera torpe, sino que era su forma de encarar los temas, el tratamiento que le daba a sus obras. En el caso de Courbet yo creo que lo hace a propósito. Como fuera este supuesto poco cuidado en la aplicación del óleo, le da esa cosa como media no terminada. Courbet hacía gala casi, creo yo, de trabajar de una manera tonta y torpe sobre la perspectiva, sobre las anatomías. Estas son cosas que ya hemos visto también en el capítulo anterior que hablamos de Courbet. Pero no me quiero ir tanto por las ramas, vamos a seguir con el cuadro porque vimos nada hasta ahora, colores y luz. Y acá se empieza a poner lindo, porque este cuadro lo tenemos que dividir por lo menos en 2 partes con un centro. ¿Y quién nos lo dice eso? El propio Courbet, que en algún momento escribió: yo estoy en el centro pintado, a la derecha los simpatizantes, es decir, los amigos, los colaboradores y los amantes del mundo del arte. A la izquierda, el otro mundo, la vida cotidiana, el pueblo, la miseria, la riqueza, la pobreza, los explotadores y los explotados, la gente que vive de la muerte. A ver cómo podemos desgranar todos los mensajes que puso Courbet aquí. En el centro, efectivamente, lo tenemos al pintor, a Courbet. Hay una modelo detrás de él y él está trabajando sobre un cuadro. ¿Qué es lo que hay sobre ese caballete? Un paisaje del Franco Condado, es decir, un paisaje de la zona de Ornans, de donde era oriundo Courbet. Uno ya tendría que pensar que el hecho de que Courbet eligiera representar
un paisaje de su lugar natal, de sus orígenes familiares, de su modo de vida social, de donde era oriundo, bueno, algo nos quiere contar. Él está sentado sobre una silla y está de perfil. Notemos su ropa, un pantalón a cuadros y una chaqueta sin cuello. ¿Y cuál es el papel de Courbet acá? Él hace de mediador. Uno podría entender esta obra como un juicio final, en donde está él en el centro y de un lado los salvos y del otro lado los condenados. Pero sigamos que esto recién empieza. A los pies de Courbet aparece un gato blanco y también aparece algo en relación a su infancia, a su lugar de origen, que es un pastorcito que uno podría pensar que es de la zona también del Franco Condado. Se ve muy humilde, tiene los pies desnudos ahí en sus zuecos y bueno, todo el cabello desaliñado, despeinado, y está mirando el lienzo. En este caso estaría simbolizando de alguna manera la inocencia, la vida, quizás su inocencia y su vida. Vayamos a la modelo, que está ahí posando desnuda porque se supone que está a punto de ser incorporada al trabajo del pintor, ¿no? Al cuadro que está pintando ahí en ese paisaje. Está de perfil, tiene un moño y con las dos manos está sosteniendo un paño que arrastra sobre el suelo, ¿no? Como si fuera una cola. Sus ropas están apoyadas sobre un banquito, sobre un taburete, de una manera bastante descuidada, digámoslo. Se cree que tanto la modelo desnuda, es decir, sin ningún tipo de atavío, y el niño son los espectadores ideales del arte también. Fíjese que los dos de alguna manera están mirando el trabajo de Courbet, porque de alguna manera tendrían una percepción ingenua y genuina, transparente de lo que realiza el artista. Pero vamos con el lado de los simpatizantes, es decir, con el lado derecho. Acá Courbet, como dije al inicio, recupera personajes reales, que ya los vamos a ir conociendo, y está tratando también, ¿no?, de generar un mensaje, de proponer cuál era su mirada también sobre la vida, sobre esos 7 años de su vida en términos artísticos y morales. Entre los personajes que podemos reconocer nos encontramos con George Sand, con Charles Baudelaire, con Jean Fleury y con Pierre-Joseph Proudhon. Estos personajes se supone que simpatizan, que comprenden, que apoyan el mundo del arte. De hecho, miremos el orden. Adelante de todo, en primer plano, está Baudelaire, que está sentado en una mesa leyendo. Se supone que estaría representando lo que él hacía. Poesía. Al lado de él aparece una pareja. Es interesante el tema de esta pareja que está acá, porque algunos dicen, bueno, en realidad es una pareja burguesa, mundana, aficionada al arte que fue a visitar el taller. Pero hay quienes la identifican. Se supone que serían los esposos Sabatier, que eran unos coleccionistas de arte, muy interesados en todo tipo de arte de la zona de Montpellier. Casi a los pies de ellos van a ver que hay un niño que en realidad no identifica nada, es otro niño. ¿Y qué está haciendo ese niño? Está leyendo. Esta infancia que lee, que escribe, que se va formando en una suerte de amor al arte. Por otro lado, tenemos a Jean Fleury, dijimos, que por supuesto era amigo de Courbet, y bueno, él se dedicaba y representaba a la prosa, ¿no? Que está sentado en un taburete también. Y además Jean Fleury fue un personaje muy importante en la vida de Courbet porque fue un gran defensor del realismo y tenía mucha importancia porque era un crítico de arte bastante respetado. Pero vamos al fondo que todavía hay más. Allí atrás tenemos a Proudhon, que no tiene sus gafitas, representa la filosofía social. Courbet siempre estuvo muy cerca de las ideas de Proudhon. Inicialmente, que tienen que ver, por sobre todas las cosas, con el materialismo histórico y que luego estarán derivando de alguna manera en las corrientes más anarquistas. Pero sigo, también está Max Bouchon, que era un poeta también cercano al realismo. Urbain Queneau, que en realidad era un amigo íntimo de Courbet. Alfred Bruyas, que era un gran coleccionista también de Montpellier, que tuvo ciertos vaivenes, ¿no?, con Courbet, pero en esencia podemos decir que lo apoyó mucho. Y también tenemos a Alphonse Promayet, que es un músico y que era en realidad violinista y alquilaba, o era un inquilino habitual del atelier. Finalmente, hacia el fondo de todo, cerca de la ventana, encontramos a 2 personas no identificadas ahí que se están abrazando. Serían amantes que de alguna manera representan el amor libre.
Y ahora vamos a la izquierda, al otro mundo, a todo lo contrario de los simpatizantes. Y acá se empieza a poner áspera la cosa, porque hay mucho para pensar. Y obviamente a Courbet le gustaba la riña, ¿no? Le gustaba, bueno, pelearse con todos un poquito. De este lado tendríamos todos los personajes que tienen que ver con la vida trivial. En esencia, y es muy claro, por ejemplo, ver al sacerdote, a un comerciante, a un cazador. Vamos a volver sobre este cazador porque está identificado y bueno, claro, es algo que generó bastante polémica. A un trabajador que está ahí pasivo, un mendigo que simboliza la pobreza. También tenemos otras cosas acá, tenemos una guitarra, una daga, un sombrero, que de alguna manera estarían estigmatizando o representando todo lo opuesto a la idea de Courbet, es decir, al arte académico. Esta parte izquierda del cuadro pasó por muchas interpretaciones. Yo creo que quizás para los contemporáneos era un poquito más transparente. Cuando se empezó a analizar este cuadro, bueno, se decían que eran personajes genéricos que representaban X cosas, la religión, el comercio, etcétera, etcétera. Pero sí se fueron identificando algunos personajes que serían claves al menos. Se supone que ese cazador acompañado con los Spaniels es Luis Napoleón. También estaría su ministro de Estado, Achille Food, que está de pie con un cofre en el extremo izquierdo y está descrito habitualmente como un judío al que viene a Inglaterra, según Courbet. Luego tendríamos a Lazare Carnot con una casaca blanca y sombrero de pico, y quizás algunos revolucionarios europeos como Garibaldi, Kossuth, Kosciuszko. No está todo tan claro quién sería quién. Pero sí retengan esta idea. Él dice que de ese lado están las gentes que viven de la muerte. Y claro, tenemos a Luis Napoleón como un cazador. Muy cercano a esta situación nos encontramos con un diario y con una calavera. Claramente esto estaría representando a la prensa, a la muerte de la prensa. Luego aparece una mujer identificada como irlandesa que le está dando el pecho al niño. Nos encontramos nuevamente con la hambruna y de hecho se cree que en concreto refiere a la hambruna que hubo en Irlanda en 1845. Tenemos a un rabino que estaría hablando claramente de la religión judía y al otro judío que estaría representando el comercio, un avaro quizás. Pero también además hay personajes genéricos y objetos, que ya algunos los estuvimos mencionando. A ver qué sentido le podemos dar. Por supuesto tenemos la religión católica, ¿no? Que estaría representado en este sacerdote, que algunos dicen que es, como ya lo comenté, Luis Beillot, que era un periodista ultracatólico y director de un diario bastante polémico llamado Le Univers. Y en el fondo vamos a recuperar la idea de estos personajes que hacían alusión al campo. Tenemos un segador y un terrateniente. Claramente estamos hablando de la vida campesina y su dureza, y de quién ejerce el poder en ella. Y también estaría hablando de cierta lucha por la independencia. En estos momentos, en concreto, las luchas en Italia, en Hungría y en Polonia. También tenemos un personaje muy complejo que es un enterrador. Ahí este sepulturero está asociado a Émile de Girardin, que era un fundador, que fue el fundador en realidad de distintos periódicos populares, que de hecho se lo llamaba, miren ustedes, el sepulturero de la República por haber apoyado a Luis Napoleón. Luego tenemos este obrero que dijimos que está en una posición pasiva, estaría simbolizando el paro, la falta de trabajo. También estaría Lazare Carnot, que fue un republicano de 1793, y una mujer desnuda que estaría hablando de alguna manera del vicio. Y vamos a ver cómo el propio Courbet, en una carta a Jean Fleury, resumen todos estos personajes y todas estas esferas que él puso ahí. Es la historia moral y física de mi taller. Primera parte. Son las personas que me sirven, me sostienen en mi idea, que participan en mi acción. Son las personas que viven de la vida, que viven de la muerte. Es la sociedad en su cumbre, en su parte baja, en su parte media. En una palabra, es mi manera de ver la sociedad, en sus intereses y en sus pasiones. Es el mundo que viene a hacerse pintar a mi casa. Yo creo que la riña está planteada. Porque bueno, y sobre todo la figura esta de la calavera que viene a reforzar todas estas ideas de las esferas negativas de la vida, ¿no? En resumen, crítica y muerte al academicismo, crítica y muerte del tirano sería. Pero hay que decir más, porque ¿cómo sostiene Courbet esta idea del juicio final que yo les comenté inicialmente? Bueno,
veamos lo siguiente, algo de lo que no hablamos, y de ese maniquí que está colgado así todo medio despatarrado, crucificado, bueno, estaría representando de alguna manera a San Sebastián atravesado por las flechas. Claramente la academia, todo lo que está mal. ¿Y por qué él se pone rodeado de esta suerte de mujer musa, de un niño, de un gato? Esta idea de verdad, esta idea de lucidez y transparencia, porque para Courbet, el artista es el que tiene que mediar en este mundo. Pero si ustedes creen que con esto estamos listos, no, Courbet le gustaba ir al hueso. ¿Y qué hace? Quiere sulfatar de todas las formas posibles a la academia. Uno podría pensar dos cosas. Primero, que esta es una escena de género, es una persona común, un pintor pintando con gente del común y ya está. Y sin embargo, él le da un formato de tamaño de cuadro de historia y hace mucho más. ¿Qué hace? Se pelea con la jerarquía de los géneros, porque en esta obra... Tengo un pelo delante, perdón. Decía, porque en esta obra... Es lo que hay. Porque en esta obra incluye todos los géneros sin ningún tipo de jerarquía. Los mencionamos, tenemos el paisaje, tenemos el desnudo, tenemos la escena de género con esos personajes que podríamos, no sé, resumir en el campesino, en el terrateniente, en el cazador. Tenemos un retrato de grupo, porque hay personas reales retratadas. Tenemos el bodegón, la naturaleza muerta. Tenemos un memento mori. Y al incluso decir que este cuadro es una alegoría real, nos está diciendo que cada uno de esos personajes, muchos reales, en la vida, tienen además una alegoría. Cada personaje tiene un mensaje, tiene un sentido. Esto de alguna manera refleja mucho la influencia de Proudhon ahí, ¿no? Esta idea de donde Courbet se pone como un moralizador, como alguien que tiene que juzgar todo lo que pasa en la vida, en el mundo que lo rodea. Y algo también importante, y es que de alguna manera Courbet, cuando habla de que esto tiene que ver con su vida artística, bueno, él recupera la idea del pintor como un personaje central, ¿no? Se pone ahí, debate a través de este cuadro qué es lo que pasa en su taller y qué es lo que pasa por tanto en la sociedad. Y ahora la cosa importante, ¿para quién hizo esto Courbet y dónde pretendía él que esto se mostrara? El Salón del año 1854 se suspendió, pero sí se anunció que en el año 1855, con la Exposición Universal que iba a estar en París, iba a haber un gran pabellón de pinturas. A ver, la idea de esta feria era mostrar justamente al mundo todos los avances sociales, políticos, culturales que estaba viviendo Francia bajo Napoleón III. Ustedes se imaginan que Courbet se relamió. Lo más interesante es que Napoleón III mismo ordenó que se invitara a ver, como una idea de magnanimidad, de apertura, de democracia, a todos los pintores posibles, y entre ellos, por supuesto, a Courbet. Quizás es una obviedad, pero la aclaro, por supuesto, todo esto tiene que ver con una estrategia política, ¿no? Sumar a Courbet, que venía combatiendo todas las ideas, tanto de lo político como lo artístico, de Luis Napoleón, era de alguna manera decir, bueno, al fin y al cabo acá todos progresamos y sería una forma de que Courbet demuestre apoyo. Y ahora acá me permite una cita porque nada como la fuente primaria, ¿no? Courbet le manda una carta a Bruyat, este mecenas de Montpellier que vimos en el cuadro, y cuenta lo siguiente cuando recibe la invitación. Te puedes imaginar la rabia que me produjo tal proposición. Primero porque me estaba diciendo que él era un gobierno, y porque yo no me sentía de ningún modo parte de ese gobierno, y que yo también era un gobierno, y le desafiaba a hacer por mí algo que yo pudiera aceptar. Seguí diciéndole que yo era el único juez de mi pintura, que yo no solo era un pintor, sino un ser humano, y que me había dedicado a la pintura no para hacer arte por amor al arte, sino más bien para conquistar mi libertad intelectual, y que mediante el estudio de la tradición había conseguido liberarme de esta, que de los artistas franceses de mi tiempo, yo era el único que tenía capacidad para representar y traducir de una forma original tanto mi personalidad como mi sociedad. Todo eso, pensó Courbet. Esta carta es súper interesante porque él después sigue contando todo lo ofendido que está porque lo quieran cooptar para el gobierno, etcétera, etcétera, pero anuncia un programa de desarrollo de una pintura justamente
esta de la que estamos hablando. Y claramente lo que Courbet dice es que como él no hace arte por amor al arte, va a tratar de explorar su posición social como artista. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos un problemón, y es que esto fue hacia fines de 1854 y él apenas tenía tiempo para llegar a preparar la obra, tremenda obra de la que estamos hablando. Entonces, vamos a dedicarnos un minuto a explicar cómo lo hizo, porque tenemos dos factores condicionantes acá, que son personajes reales, muchos de ellos, y que tienen que estar situados y representando una acción o una postura, y por otro lado, que tenía 6 semanas. La verdad es que lo hizo en 6 semanas. ¿Qué es lo que hizo Courbet? Bueno, echó mano de su gran capacidad. Tenía que hacer, se cuenta como de a 2 personajes por día más o menos. Recurrió a todos los retratos que él había hecho, sobre todo de sus amistades, que eran los personajes que, a los cuales más realismo quería imprimir. Entonces vean ustedes como por ejemplo tenemos este retrato de Jean Ferry que hizo en el mismo 1855 que estaba preparando, o estos retratos de Bruyas, ¿no? De 1854, en donde claramente uno ve la postura igual, la expresión igual. Es decir, eran personajes que él, claro, conocía muchísimo y ya tenía retratados. Miren, por ejemplo, este retrato de Baudelaire, que está en el Museo Fabre. Es casi la misma postura que van a encontrar ustedes en el cuadro. Incluso el autorretrato de él. Y para el modelo, algo muy interesante, que ya también los impresionistas van a estar trabajando, recuperó una foto. Usó una foto para no tener que tener una persona posando ahí todo el tiempo. Como dije, llegó ahí patinando con el cuadro a presentarlo al jurado de la Exposición Universal. Se lo rechazaron, claro. Le aceptaron 11 obras, pero la número 12 no pasó. Y quiso Courbet, le agarró un patatús y se indignó tanto que fue y se armó su propio salón de exposiciones. Puso de sus mejores cuadros, entre ellos el entierro de Ornans, en este pabellón alternativo que armó a la exposición oficial. Incluso hasta bajó el precio, ¿no? de la entrada como para tratar de llevar gente. Esto es muy interesante, porque este pabellón del realismo, como lo llamó Courbet, será un antecedente claro de lo que luego sería el Salón de Refugiés, ¿no? De los rechazados, del cual echarían mucha mano los impresionistas y todas las corrientes que no eran aceptadas por la academia. Ojo, por cierto, y para que lo puedan asociar con el momento histórico, esta exposición de 1855 en el pabellón oficial fue el año de la gran batalla, ¿recuerdan? ¿Entre quiénes? Entre Delacroix y Ingres. Se los voy a dejar por acá linkeados. Pero vamos al Salón del Realismo de Courbet. ¿Cómo le fue? Bueno, fue dispar la cosa, pero pasaron situaciones muy interesantes. Se imaginan que la crítica, al menos a través de los gran medios, decían que era un lugar vulgar, etcétera, etcétera. Pero pasó algo muy interesante, y es que alguien muy, muy importante fue a verla. Y esa persona fue Eugène Delacroix, que dijo lo siguiente: voy a ver la exposición de Courbet, que ha bajado hasta los 10 sous. Allí me quedo solo una hora y descubro una obra maestra en su cuadro rechazado. No podía apartarme de esta vista. Se ha rechazado allí una de las obras más singulares de este tiempo, pero no es un buen mozo que se desanime por tan poco. Creo que lo mejor que le pudo haber pasado a Courbet es este registro, estas notas que tomó Delacroix cuando fue a ver su exposición. Y lo más interesante de las críticas, que tenemos que recuperarlas sí o sí, es la crítica que le hizo Proudhon, su amigo, que estaba representado en el cuadro. Le dijo que la verdad que era un cuadro que era muy poco político, no le gustó para nada. Y ahora, para ilustrar un poco el tema de la crítica, les traje acá una caricatura me voy riendo porque no puedo creer, de Quillembois, que les voy a leer lo que dice el pie. Monsieur Courbet, en todo el esplendor de su propia individualidad, una verdadera alegoría que determina una fase de su vida artística. Vea el programa donde demuestra con éxito que nunca tuvo una perspectiva maestra. Era ácido, ¿no? Está muy interesante igual. Claro, lo que dice es verdad, en el sentido de la perspectiva y en el sentido también de cierto egocentrismo de Courbet. A él le gustaba estar siempre en el centro de la polémica. A ver, finalmente el cuadro de alguna manera fue un éxito para todos aquellos que se estaban oponiendo a la academia y que además estaban en contra de toda esta exposición universal y el régimen de Luis Napoleón. Pero la verdad es que no encontró comprador igual. El lienzo estuvo ahí arrollado, envuelto en su atelier,
Incluso hasta después de su muerte lo terminó vendiendo su hermana, que fue la única heredera. Y ahora, antes de pasarnos a un plus, a un bonus que les voy a contar para el cierre, bueno, hablando un poco sobre el egocentrismo de Courbet y cómo le gustaba generar polémica. Ojo, quiero aclarar que esto no lo exhibe del interés que uno puede tener por su obra, Pero él dijo lo siguiente: quienes quieran juzgar el estudio del pintor una alegoría real, les costará mucho trabajo. Un poco fue profético y era lo que él quería lograr, claro. Y ahora viene el plus, así podemos cerrar. Cuando Courbet pintó esta obra, dije, lo hizo en 6 semanas, o sea que se imaginan que estaba como loco con los pinceles que iba y venía, con lo cual es una obra que tiene muchos pentimenti. Yo no sé si ustedes ven, pero hay como un fantasma por ahí, un fantasma femenino. Vamos a mirar de cerca a nuestro amigo Charles Baudelaire ahí, que está tan concentrado en su lectura. Parece que hay un espíritu ahí atrás. ¿Quién es este personaje femenino que está por ahí atrás oculto? Resulta que cuando Courbet empezó a pintar este cuadro, unas 6 semanas antes de entregarlo, Baudelaire estaba locamente enamorado de una mujer que era su musa, llamada Jane Duval. Y parece que en el discurrir de la vida, Baudelaire tuvo una discusión muy fuerte con la señorita Duval. Rosquearon de lo lindo. Y bueno, fue una ruptura, uno podría imaginar, sensible y dolorosa también, con lo cual le pidió que la volara del cuadro. Y así su amigo Courbet claramente la voló de un plumazo con un par de pinceladas. La ironía de todo esto es que este amor de juventud evidentemente sigue acompañando a nuestro amigo Baudelaire hasta el día de hoy, porque aparece detrás. Gracias, por supuesto, al desgaste, ¿no?, que van sufriendo los pigmentos con el tiempo. Esta obra fue restaurada en el 2014 y es muy interesante porque lo que estamos viendo nosotros es ahora ya restaurada, en donde se recuperaron muchas cosas que ya no se veían. ¿Qué pasa? Claro, este lienzo había pasado por todo, entre todo el tiempo que estuvo enrollado, todas las idas y venidas de las ventas. Luego en un momento terminó en el Museo del Louvre. ¿Y qué pasó? Que el Museo del Louvre se inundó, con lo cual había quedado totalmente alterado el cuadro. El soporte en sí estaba en mal estado, se había levantado parte de la capa pictórica, estaba en una situación bastante comprometida, además de las capas de barniz clásicas del Louvre que se van oxidando, ¿no? De hecho, esta foto que les estoy mostrando acá, que es de un infrarrojo, es muy interesante porque eso permitió de alguna manera recuperar muchas cosas que estaban ocultas. Entre ellas, y algo muy importante, tiene que ver con la construcción del espacio que hizo Courbet, que es muy, muy interesante. Y por otro lado, a pesar de no querer nunca terminar sus obras al detalle, sí tenía como un foco en determinados elementos, ¿no? La visualización de la ropa, trabajó muchísimo sobre las vestimentas de los personajes. Cuando hablaba del espacio y de la construcción del espacio me refería a esta composición en diagonal que uno puede ver de derecha a izquierda, que es clarísima ahora. Y algo muy genial es que aparece además de fondo un boceto de un cuadro que está por hoy en el Museo Courbet de Ornans, que se llama Les Paysans de Fleury. Y ahora, para entender algo del contexto de Courbet y qué es lo que le pasó a su generación de alguna manera, por qué esta búsqueda del realismo, piensen que Courbet un poco vio todo, ¿no? Vio la caída de un lenguaje común, que era el neoclasicismo, y la búsqueda en el pasado ideal greco-romano, que había empezado por allá con David, aunque no solamente con él. Él emerge a la escena casi en el postromanticismo, donde ya los grandes ideales también se estaban viendo aplastados por y la población se estaba de alguna manera, resignando a ideas autoritarias. Todos los preceptos de la Ilustración, toda esta idea de la sociedad pujante, del desarrollo, se veía aplastada por gobernantes autoritarios, por falta de libertad. ¿Cuál era el precio de todo esto? Digo, cualquiera que tenía un poco de espíritu crítico, piensen en el Manifiesto Comunista de Marx, estaba viendo que la modernidad estaba destruyendo la vida social, que había explotación, que había injusticia. Incluso acá voy a citar parte de un estudio que me parece súper interesante, en donde miren esto que dice el manifiesto. La burguesía ha desprovisto de su halo a toda ocupación hasta ahora honrada y vista con respeto. Ha convertido al médico, al abogado, al sacerdote, al poeta, al hombre de ciencia en sus obreros asalariados. La revolución constante de la producción, la perturbación ininterrumpida de todas las condiciones sociales, la incertidumbre y la agitación eternas distinguen la época de la burguesía de todas las anteriores. ¿No les suena que acá se menciona a todos los personajes que Courbet representó del lado del mundo?
En el mundo de Courbet no había lugar para la idealización. Hasta aquí entonces la entrada de hoy. Espero les haya resultado de interés. Es una obraza. No hubo ni un antes ni un después en la obra de Courbet que incluyera algo tan subjetivo y tan además reflexivo a la vez. Nos vemos la próxima semana. Ya saben, si les gusta este contenido me regalan un like. No olviden de suscribirse, no olviden de compartir y les dejo mis contactos de redes para seguir intercambiando ideas por allí. Nos vemos la próxima semana, creo que ya lo dije. Adiós.